Legislación comercial, unidad 1, actividad entregable. Análisis del evento histórico de la Ley 222 de 1995. Reforma al Código de Comercio. Presentado por Estefanía Gallego Escobar y Karen Daniela Barón. Índice. Primero, introducción. Segundo, acontecimientos significativos. Tercero, contribuciones a la legislación colombiana. Cuarto, actores involucrados. Quinto, conclusiones. Sexto, bibliografía. Introducción. Un evento histórico de gran impacto en el derecho comercial colombiano fue la Ley 222 de 1995, que reformó de manera sustancial el Código de Comercio de Colombia. Con esta ley se introdujo cambios significativos en la regulación del comercio, especialmente en lo relacionado con la estructura y funcionamiento de las sociedades, la responsabilidad de los comerciantes, las quiebras y la modernización de los mecanismos de control y transparencia. Se originó en un momento crucial para Colombia, en medio de un proceso de apertura económico y modernización institucional. En los años previos, el país había experimentado una serie de reformas que buscaba fortalecer la economía de mercado, mejorar la competitividad y modernizar las estructuras legales y financieras. Acontecimientos significativos. Primero, la unificación del régimen de las sociedades civiles y comerciales, derogando expresamente en su artículo 242, entre otros, todo el régimen de las sociedades civiles contenido en nuestro Código Civil desde 1887, artículo 2079 al 2141, exactamente todo el título del Código Civil. Segundo, el Código de Comercio adopta un criterio de mercantilidad respecto a las sociedades, teniendo en cuenta que la sociedad tenga un objeto social que consiste en la realización de actividades mercantiles, o si es mixto, es decir, si el objeto social abarca actividades mercantiles y civiles, o es el aspecto formal si la sociedad es anónima, en comandita por acciones y de responsabilidad limitada, cualquiera que sea su objeto. Tercero, se impone la rendición de cuentas a los administradores cuando finalice su gestión y cuando la ley o los estatutos lo exijan, imponiendo la obligación, al finalizar cada ejercicio, de presentar su rendición de cuentas ante una asamblea o junta de negocios. Cuarto, regula la decisión, fenómeno contrario a la fusión, que se puede realizar mediante dos modalidades. Primero, cuando una sociedad, sin disolverse, transfiere en bloque a una o más partes de su patrimonio a una o más sociedades que ya existen, o a una o más que al afecto se constituyen. Segundo, cuando una sociedad en estado de disolución no liquida su patrimonio, sino que lo divide en dos o más partes entre varias sociedades existentes o entre la que se escinde y una o más que se crean. Quinto, dispone el hecho de que los asociados accionistas se encuentren comunicados por cualquier medio y su quórum sea el 100%, podrán deliberar y decidir válidamente siempre que se cumpla con el hecho de que la comunicación se efectúe de manera inmediata. Sexto, la ley subrogó el artículo 155 del Código de Comercio para disponer que la distribución de utilidades es aprobada por la Asamblea de Accionistas o Junta de Socios con el voto favorable de un número plural de socios que represente por lo menos el 70% de las acciones. Cuotas partes de interés representadas en la sesión, y cuando no se obtenga esa mayoría, debe distribuirse por lo menos el 50% de las utilidades liquidadas. Séptimo, se configura el concepto de grupo empresarial cuando, además del vínculo de subordinación, existe entre las entidades unidad de propósito y dirección,
tal como acontece si todos persiguen la consecución de un objetivo determinado por la matriz en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto. Octavo, por medio de esta ley, las atribuciones de la Superintendencia de Sociedades aumentan, distinguiendo claramente las funciones de inspección, vigilancia y control. Eh, Ahora vamos a terminar de ver unos acontecimientos significativos. Se suprime la antigua quiebra por engorrosa e ineficaz que se crea un nuevo procedimiento cuya finalidad es liquidar los bienes del deudor para atender en forma ordenada el pago de las obligaciones a su cargo. Otra, como ya se expresó, la ley regula la empresa unipersonal dentro del régimen de las sociedades, cuando en verdad nada tiene que ver con ellas, complementa y personifica la noción consagrada en los artículos 25 empresa y 515 establecimiento de comercio del Código de Comercio. Podrá ser constituido por una persona natural o jurídica mediante la destinación de parte de sus activos a la realización de actividades mercantiles. La empresa unipersonal se constituye por un documento escrito que se inscribe en el régimen mercantil y con ello adquiere persona jurídica. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas contribuciones de la Ley 122 de 1955 a la legislación colombiana. Unificó el derecho privado en materia de sociedades y concursos. Fue la primera unificación en materia de contratos en el derecho privado colombiano. Modificó parcialmente el régimen de las sociedades. Estableció que los administradores son responsables solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a los socios o a terceros. Por último, definición de quiénes son los administradores sociales. Estableció que la Superintendencia de Sociedades o en su caso la de Valores o Bancaria determinará la existencia del grupo empresarial. Modificó el numeral 1 del artículo 261 del Código de Comercio, estableciendo una presunción de subordinación. Dictó un nuevo régimen de procesos concursales. Vamos a mencionar algunos actores involucrados en lo de la ley 122. Como primero tenemos gobierno colombiano y legisladores. El principal actor en la promulgación fue el Congreso de Colombia, bajo la dirección del gobierno de Ernesto Samper. Este gobierno impulsó una serie de reformas económicas y legislativas con el objetivo de modernizar la estructura empresarial del país, al mismo tiempo que se aseguraba una mayor transparencia y eficiencia en las prácticas corporativas. Otra es el empresarios y sector privado. En esta nos informan que el sector empresarial fue uno de los actores clave en el diseño y la implementación de esta ley. Las cámaras de comercio y asociaciones empresariales como la ANDI, que significa Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, jugaron un rol importante al presionar por la necesidad de reformas que permiten una mayor estabilidad y claridad jurídica en la relación entre las empresas y el Estado. Y por último, tenemos la Superintendencia de Sociedades, que nos dice que fue un actor relevante en la regulación y supervisión de las empresas y en su papel se fortaleció con la Ley 222. Esta entidad encargada de velar por el cumplimiento de la ley en las empresas y sociedades adquirió mayores facultades de control y fiscalización con la ley, lo que le permitió intervenir más eficazmente en la solución de conflictos entre accionistas y directivos. Listo, entonces nosotros ya por último hicimos una pequeña conclusión sobre nuestra investigación de lo que fue la ley 222 de 1995. Nosotros decimos que la ley 222 de 1995 es un punto de inflexión en la historia del derecho empresarial colombiano, marcando el inicio de una serie de reformas que buscaban modernizar el sistema económico financiero del país. Sus impactos se sintieron tanto en la estructura del sector empresarial como en la relación entre las empresas y el Estado, promoviendo un entorno más transparente y favorable para la inversión. Aunque ha habido otras reformas legales desde entonces, esta ley sigue siendo un pilar fundamental en la regulación del sector privado en Colombia.
Estas son algunas de las fuentes que nosotros utilizamos para hacer nuestra investigación, que fue la Universidad ESI Análisis Jurisdicción de la Responsabilidad Civil de la Administración. Otro fue el COF Función Pública EVA de Ley 1222 del 95 y la Ley 222 del 95 reforma el Código de Comercio.